Si hay una rivalidad idónea en la historia de la NBA para empezar esta sección es la que protagonizaron Magic Johnson y Larry Bird. Los hombres franquicia históricos de Los Ángeles Lakers y Boston Celtics respectivamente sacaron a la NBA de un mal momento que estaba atravesando, aupando la popularidad de la competición hasta límites que no se habían alcanzado antes. Pero, ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Cómo de importantes fueron realmente? ¿Cómo fue su rivalidad? ¿Cuándo empezó? Lo primero que tenemos que entender es que la historia de Celtics y Lakers está muy unida. Años 60 de dominio verde, 8 finales ganadas, humillando a los Lakers a un nivel histórico. En los 70 la historia cambiaría. En el año 76 dos jovencitos llegaron a la NCAA. Magic Johnson formó parte de Michigan State durante 2 temporadas, en las que promedió 17 puntos, 7,6 rebotes y 7,9 asistencias. Bird, por su parte, se decantó por Indiana State, más pequeña y familiar que Indiana, donde promediaría 30,3 puntos, más de 13 rebotes y 4,6 asistencias en 3 temporadas. Ambos dominaron durante sus varias temporadas allí y en algún punto debían chocar. Era 1979 y se vieron las caras en la final de la competición, un partido que se vendía completamente solo y más viendo lo que habían logrado ambos jugadores en las semifinales. Bird pasó de ronda con un partido sensacional en el que logró 35 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias. Magic, por su parte, logró un triple doble con 29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y una paliza a su rival. Y ahí estaban, Indiana contra Michigan State, en un partido que sería recordado mucho tiempo, aunque tampoco fue la gran cosa realmente, todo se ha dicho. No hubo drama ni hubo un gran espectáculo. Michigan State tomó la ventaja, apretó atrás en defensa con una defensa zonal y ganaron a base de reducir bastante a Larry Bird. Magic anotó 24 puntos y Bird logró 19 tantos y 13 rebotes, pero falló 14 de sus 21 tiros. Fue la primera gran victoria de Johnson sobre Larry y no sería la última. Pese a lo feo y lo tosco del propio partido, eso sí, fue lo más visto de la NCAA hasta ese momento en su historia y así sigue siendo. La gente quería verlos y el propio Magic explicaba muy bien por qué. Fue así porque jugamos como se debe jugar. No jugamos para nosotros mismos, jugamos para nuestros equipos. Fuimos los únicos 2 jugadores por encima de los 2 metros capaces de mover el balón, de anotar por dentro, por fuera, de hacer el pase correcto a nuestros compañeros. No nos importaba anotar, nos importaba ganar. Y encima tenías un jugador blanco y un jugador negro, un jugador que sonreía, otro que no. Bird, por su parte, también dejó unas declaraciones muy interesantes. Jugar contra Magic fue una experiencia definitiva para mí porque finalmente encontré a alguien que conocía el juego y jugaba como yo pienso que se debe jugar este deporte. Ambos llegarían a la NBA tras esta final, Larry Bird porque decidió quedarse un año más en la universidad ya que fue drafteado en el 78, mientras que Magic fue la evidente elección número 1 de Los Ángeles Lakers un año más tarde. Había gente que intuía la clase de jugadores que iban a llegar a la liga, pero lo que nadie, absolutamente nadie de verdad pudo ver venir es que ambos salvarían a la NBA del mal momento en el que se encontraba. Y para esto hace falta un poquito de contexto. Los años 70 fueron duros, la NBA tenía un problema serio de audiencias, la gente no la veía y ya está, no tiene más misterio. El baloncesto de alguna manera estaba en crisis. Estos 10 años hasta su llegada se conocen como la década de la paridad. 10 equipos llegaron a las finales y 8 ganaron anillo. Por aquel entonces, en una liga de 17 equipos, esto era un balance muy positivo. Lakers, Celtics, Knicks, Bucks, Washington Bullets, 76ers, Golden State, Portland, Seattle, Phoenix Suns, todos tuvieron su oportunidad y casi todos ganaron el anillo. Hay una idea generalizada que no suele ser así y es que se suele defender que cuanto más abierta y más igualada es una competición, mejor le va. Bueno, pues en la temporada 78-79, un año antes de la llegada de los 2 protagonistas del vídeo, las audiencias cayeron un 26% respecto a la temporada anterior, un golpe considerable. En las listas de programas más vistos de aquellos años, de un total de 750 productos televisivos estudiados, el partido más visto de la NBA era el 442 en la lista, bastante abajo. Para que todo el mundo pueda tener una idea completa de esto, en 1979 Mike Lupica escribió un artículo que fue sindicado a varios periódicos nacionales, en el que aparecía bajo el titular «Comienzan los playoffs de la NBA». ¿A alguien le importa? Citando sus palabras y siendo un respetado periodista de deportes en Estados Unidos, mirad cómo veía él la liga de baloncesto. Esperemos que esta sea la última temporada de la NBA que se cubra con tanto tedio y asco. Jugadores como Larry Bird y Magic Johnson pueden empezar a cambiar las cosas la próxima temporada. Pero por ahora, los playoffs de la NBA, antes tan especiales, no son más que un espectáculo secundario para un circo que se tambalea. El circo seguirá jugando en junio. Para entonces, a nadie fuera de las 2 ciudades que jueguen le importará. La crisis de la NBA era tan grande que los contratos televisivos y sus renovaciones estuvieron a punto de irse al traste. La NBA corría peligro y entonces aparecieron las figuras de Johnson y Bird. Magic era el flash, el brillo, el glamour, el show.
Bird, la gran esperanza blanca. Cada uno aterrizó en una franquicia histórica y sin apenas darse cuenta, la NBA tenía entre manos una rivalidad que se iba a vender sola. Y vaya si se vendió sola. En una NBA sin referentes y que poco a poco perdía audiencia, la irrupción de Larry Bird y Magic Johnson en dos franquicias históricas, siendo además la cara de estas, fue una noticia maravillosa y casi un milagro para la NBA. La figura de Michael Jordan aún iba a tardar en aterrizar y transformarse en lo que fue, y ambos ocuparon durante esos años el puesto de cara de la NBA. Mientras Mike iba creciendo y preparándose para el trono, Bird y Magic ocuparon todo tipo de portadas, pósters, campañas publicitarias, fotos, productos, etc. Dominaron su década, siendo dos de los mejores jugadores de su momento, y con el tiempo de la historia. Los 80 no se comprenden sin la rivalidad que ya empezó en la NCAA y que se extendió a la Gran Liga de Baloncesto durante años. Y eso que, siendo sincero, tampoco jugaron tantas veces entre ellos. 37 partidos entre ambos, 18 de regular season, 19 de playoff. Magic y los Lakers lograron hacerse con 22 victorias frente a las 15 de los Celtics de Bird. Con el paso de los años, ambos reconocieron varias veces que durante este periodo llegaron a estar un poquito solo, obsesionados con el otro. Ver sus partidos, sus estadísticas, querer superarse mutuamente, marcarse en el calendario los partidos entre ambas franquicias. El propio Larry Bird dijo textualmente: por eso nos odiábamos, porque sabíamos que éramos el espejo el uno frente al otro. La costa este contra el oeste, Showtime contra disciplina, Los Ángeles frente a Boston, la fama y el éxito frente al trabajo duro y silencioso. No era una rivalidad propia del baloncesto, sino que se extendía a una rivalidad entre culturas, entre ciudades, entre una punta del país y la otra. Mucho se ha contado ya sobre ambos, habiendo documentales, libros, cientos de artículos, así que en este vídeo iré a lo importante y a lo grandioso, las 3 finales en 4 años que jugaron entre ellos y que marcaron completamente la época, opacando otras rivalidades bien interesantes, pero que simplemente fueron apartadas. Las finales de 1964 fueron la primera vez en la que Bird y Magic se vieron las caras. La NBA sonreía a más no poder, porque el contexto y el camino previo para llegar a este punto había sido un lujo. Boston llegaba con un récord de 62 victorias y 20 derrotas. Bird era el MVP de la NBA y estaba acompañado por gente como Freddie Maxwell, McHale, Parrish, Ainge, un equipo que malo, lo que se dice malo, pues no era. Los Lakers, por su parte, fueron derrotados 4-0 en las anteriores finales por Filadelfia. Lograron un récord de 54 victorias y 28 derrotas gracias sobre todo a su gran dúo, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Una lástima, eso sí, la lesión del tercer anotador del equipo, Jamal Wilkes, que dio paso a Worthy en el quinteto, algo que a la larga, como veremos en el vídeo, fue muy bien, pero que en este momento fue un drama. Estas finales eran un sueño para la NBA, 15 años sin ver un Lakers frente a Celtics, y encima con ambos equipos llegando en un momento fenomenal. Si encima sumamos que teníamos la rivalidad de Bird contra Magic, que se fueron a 7 partidos, una serie cargada de épica, con prórrogas, un 2-2 que dejaba 3 partidos épicos por delante, y todo tipo de jugadas espectaculares, la gente se enganchó, claro que se enganchó, ¿qué iban a hacer si no? El quinto partido de estas finales fue conocido como el Heat Game, eso sí, porque jugaron sin ventilación ni aire a 36 grados de temperatura. El séptimo, también en Boston, fue menos grave, pero igual de problemático en cuanto a las temperaturas, con jugadores muy desgastados y que lo pasaron mal al jugar en unas condiciones no óptimas. Las finales se las llevaría Boston, con un Bird que acabó promediando 27 puntos y 14 rebotes, MVP de calle, además de jugar casi 44 minutos por noche. Magic, por su parte, acabó jugando 42 minutos, casi nada, aunque esos números fueron más discretos pero sensacionales, 18 puntos, 13,6 asistencias y 2 robos por partido. Más allá de las propias finales, sí que se debe destacar que fueron un desastre organizativo, poco descanso, viajes por todo el país en pocos días, horarios raritos como jugar un domingo por la tarde, tan desastre que a partir del siguiente año y tras las quejas de Red Auerbach se pasó al 2-3-2 que estuvo vigente hasta 2014, cuando se volvió al formato 2-2-1-1-1. Para fortuna de la NBA, esta no sería la última vez que Magic y Bird se verían las caras en unas finales, y un año más tarde, en 1985, el encuentro se repetiría. Boston llegó tras mejorar un poquito su récord, una victoria más, 63-19, y una idea muy clara, renovar el título de campeones. Bird fue MVP de nuevo, McHale sexto hombre, Ainge pasó al quinteto titular y el equipo tenía altísimas expectativas. Los Ángeles Lakers, por su parte, también eran mejores que antes, 62-20 de récord y con una idea también diferente, vengarse por fin de los Celtics y ganarles unas finales por fin en su historia. Scott funcionó muy bien como suplente con más minutos, Worthy ya estaba en el quinteto y el dúo Johnson-Jabbar era simplemente intocable. Esta vez no fueron 7 partidos, sino 6, aunque también pasó de todo. Una primera victoria de los Celtics por 34 puntos, salvaje, un 1-1 sufrido, una venganza de Los Ángeles Lakers en el tercero,
y otra vez nos ponemos 2-2 con una victoria por 2 puntitos de Boston. En el quinto, los Lakers sobrevivieron a los intentos de remontada de Boston gracias a un gran Magic, Kareem y por supuesto Cooper. El sexto fue la gran victoria de Los Ángeles. Kareem anotó 29 puntos, Worthy 28, Magic dio 14 asistencias esa noche, McHale lo intentó y peleó con un 32-16, pero la noche de Bird en general fue mala, con 12 canastas de 29 intentos, dejando sensaciones similares a la de la final de la NCAA en el 79, unos años antes. Kareem, a sus 38 años, fue el MVP de esas finales. Magic aportó 18 puntos y 14 asistencias por noche, algo que era exageradamente bueno, pero que quedaba por detrás de la leyenda veterana de los Lakers. No hubo ningún tipo de rivalidad interna, eso sí, porque había un gran motivo de fiesta. Era la primera vez que ganaban a los Celtics en las finales, y no sería la última. Vamos a dar un pequeñito salto en el tiempo para llegar a las finales del 87, el tercer y definitivo enfrentamiento entre ambas franquicias y jugadores, y a estas alturas de la película, siendo las terceras finales entre Bird y Magic, estando empatados 1-1, no hacía falta vender nada porque el cuento se escribía solo. Boston venía de ganar las anteriores finales a los Rockets, récord de 59 victorias, tuvieron que lidiar con problemas serios de lesiones y Casey Jones, coach de los Celtics, se vio obligado a explotar su quinteto demasiado, llegando muy justitos físicamente a los playoffs. Los Lakers llegaban volando con un récord de 65 victorias y 17 derrotas. Pat Riley, que hace ya 36 años hacía de las suyas, era el entrenador, y tomó una decisión muy inteligente ese año, darle las llaves del ataque a Magic para que un Kareem de 40 años pudiese descansar más y sufrir menos. Solo perdieron un partido en su camino hasta las finales, demostrando estar muy por encima del resto de la conferencia. Y así, el primer partido de las finales fue una muestra muy clara de lo que se había visto hasta el momento. Los Lakers ganaron fácil a unos Celtics cansados gracias a un 29-13-8 casi triple doble de Magic sin pérdidas. El segundo partido cambió la estrategia de Boston, pero no el resultado. 22-20 de Magic, 23 puntos de Kareem, 6 triples de Cooper y los Lakers pusieron el 2-0 con otro repasito muy fuerte a Boston. Los Celtics resucitaron a tiempo para el tercer partido y parecía que las finales iban a ser mejores de lo que se había visto hasta ese momento, y entonces llegó el cuarto partido. Este cuarto partido tuvo absolutamente de todo. Boston lograba ventajas, los Lakers intentaban recuperarse, lo conseguían, volvían a perder la ventaja, ya con 95-95 en el marcador, Boston logró un parcial de 8-1 que parecía totalmente definitivo a falta de 2 minutitos. Pero una serie de errores de los Celtics y buenos aciertos de Los Ángeles los pusieron 103-104 por delante. En la siguiente jugada, Worthy defendió muy bien a Bird hasta que Boston logró liberarlo a base de jugar de manera colectiva y Bird anotó de 3. El estadio se vino arriba y Boston lideraba por 2 puntos a falta de 12 segundos. El campeonato parecía decidirse esta noche, aunque todavía quedaba mucha serie. Lo que viene a continuación es una jugada que quedó guardada en la historia de los mejores momentos de la NBA. Kareem anotó un tiro libre, dejando la distancia a un solo puntito, y entonces sucedió esto. Yo me callo un segundo. In the game's final moments, Johnson would find himself not only with the ball, but also with the chance to put an end to the decade's most compelling rivalry. To the left goes Magic. He's got it. He didn't shoot it. 5 seconds left. Magic down the middle, just what I thought. A hook shot at 12. Good! Tras anotar esta canasta y a falta de 2 segundos, los Celtics tuvieron su oportunidad, pero fallaron. Ese skyhook será recordado mucho más tiempo del que le gustaría a Boston, siendo una imagen propia de la historia de las finales NBA. Los Lakers estaban 3-1, siendo la primera vez que se evitaba el 2-2 en las finales entre ambos. Boston ganó el quinto partido, pero el reto era gigante, viajar a The Forum y ganar fuera de casa. El sexto partido sería el último, y Kareem, que anotó 32 puntos esa noche, lo sabía perfectamente. Los Lakers empezaron por detrás, pero en el tercer cuarto remontaron, logrando un parcial de 12 puntos a 30. Magic estuvo mucho mejor en la segunda parte y consiguió acabar el partido con 16 puntos, 19 asistencias y 8 rebotes. Así, tras promediar 26 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes, Magic fue coronado como el MVP de las finales. Boston volvió a perder, y Larry Bird hizo algo muy bonito, que fue asumir la derrota y reconocer al otro como el mejor. Sus palabras tras perder fueron simples pero contundentes. Magic es un grandísimo jugador de baloncesto, es el mejor que he visto nunca, ya sabes, increíble, no sé qué decir. La rivalidad acabó aquí, ya que realmente no se volvieron a encontrar en unas finales y tanto Bird como Magic pueden presumir de haber salvado la NBA. ¿Por qué? Lo más evidente está en las audiencias, un aumento de un 42% total, más que ninguna otra liga americana en el periodo del 79 al 89, y entre el 79 y el 84, los primeros años de ambos en la NBA, fue la única liga americana que vio crecer su audiencia. Como competición también pasaron de no querer ser renovados por las cadenas a lograr un megacontrato por cientos de millones de dólares, algo que cambió las cosas definitivamente. También hay que decir que aunque esta rivalidad se ha vendido a veces como una enemistad terrorífica, la realidad estaba bastante alejada de eso.
Bird y Magic compartieron todo tipo de espacios y aunque a ninguno de los dos le gustaba perder frente al otro, y durante unos años sí que hubo más hostilidades, por encima de todo quedaba el respeto. Con el paso de las temporadas cada vez eran más comunes las declaraciones positivas de uno sobre otro, o como por ejemplo cuando Magic anunció que tenía VIH en aquella famosa rueda de prensa, Larry Bird fue de las primeras personas que lo apoyó, tanto en privado como en público, y ambos se mostraron bastante unidos. Esto también sucedió, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1992. Se puede discutir quién es mejor jugador y en general el mundo NBA se inclina a pensar que Magic ganó esta rivalidad y era mejor, por los resultados y por los datos, pero este documental realmente no está para eso. Cuando jugaba, Larry Bird era el único jugador al que temía. Muchos jugadores negros me preguntaban siempre si Bird era tan bueno, y solo respondía que era tan bueno que daba miedo. No habría un Magic Johnson sin Larry Bird. Estas son dos declaraciones de Magic, ya retirado a diferentes medios, donde muestra el respeto y la admiración mutua que tenían y una idea muy clara. La historia de ambos jugadores, de ambas franquicias, está completamente unida y no se entiende un lado sin estudiar el otro. No hay Bird sin Magic, no hay Magic sin Bird, y los 80 en la NBA son completamente incomprensibles sin sus figuras, y eso tiene que quedar claro para siempre. Si has llegado al final de este vídeo, muchas gracias de verdad. Es el primer vídeo que hago con este formato, espero que haya gustado bastante, espero que haya funcionado bien. También creo que es un formato que va a mejorar con el tiempo porque mi intención es continuar haciendo vídeos como este. Evidentemente depende de vuestra respuesta, depende de cómo funciona en YouTube. Yo tengo la fe de que va a ir bastante bien porque creo que ha quedado bastante bien en cuanto a guión, edición y todo esto. Pero bueno, poquito a poco mejorará, la verdad. Ha sido divertido, ha sido un buen reto, me apetecía hacer algo muy distinto, que parece el típico vídeo de YouTube, pero que para el formato de mi canal pues simplemente ha sido muy diferente. Y de nuevo daros las gracias otra vez, y bueno, me tenéis en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, podéis hacerme por allí sugerencias para mejorar estos vídeos, para mejorar el canal, para ver qué tipo de contenido queréis ver, qué rivalidades os gustaría ver dentro de esta serie, que personalmente espero ir haciendo poquito a poco vídeos y que os gusten, aunque llevan bastante trabajo. Y nada, que simplemente eso, muchas gracias por llegar hasta aquí, lo he dicho 3 veces pero es que estoy súper contento y no sé cómo habrá quedado el vídeo, pero espero que bastante bien. Gracias, os podéis suscribir, podéis dejar un like, podéis dejar feedback con qué opináis del canal y de este contenido, y ahora sí, me despido y nos veremos pronto. Un saludo y hasta el próximo vídeo.